Hola, ¿cómo están? En este video vamos a trabajar lo que son la semana 3 y 4 y vamos a tratar de estudiar un poco más lo que es el conflicto social, el poder y la violencia política. En la semana 3, que vamos a dar inicio, vamos a analizar cómo el conflicto social construye como dimensión constitutiva de la sociedad. El conflicto se puede estudiar como clave de lectura de lo social, porque a diferencia de las miradas que conciben a la sociedad como un sistema armónico, esta unidad nos introduce en el conflicto como un elemento estructural y no como una anomalía. Porque el conflicto surge de intereses contrapuestos, desigualdades económicas y sociales, y diferencias ideológicas y culturales. También por el hecho, digamos, de que hay disputas por el poder, básicamente. En este sentido, el conflicto no es un problema a eliminar, sino una condición inherente a toda sociedad. Y hay tipos y niveles de conflictos. Los conflictos pueden clasificarse según su alcance y naturaleza. Según su escala, por ejemplo, puede ser un conflicto interpersonal, grupal, social, donde se representan clases, sectores y movimientos. Y también, ¿por qué no?, conflictos políticos, donde están relacionados con el poder estatal. También estos conflictos tienen su contenido, básicamente, que pueden ser por un contenido económico, político o cultural, por ejemplo. Esta clasificación nos sirve, digamos, para entender por qué los conflictos no son homogéneos, sino que adoptan formas diversas y muy variadas. También tengamos en cuenta que el conflicto y el cambio social es uno de los aportes centrales donde el conflicto puede ser el motor de transformación social, porque permite visibilizar desigualdades, genera demandas colectivas también, ciudadanas, e impulsa reformas o cambios estructurales también. Por ejemplo, muchos derechos actuales, ya sean laborales, civiles o políticos, son resultado de conflictos previos, donde los actores sociales y la acción colectiva toma un lugar muy predominante e importante en la sociedad, porque el conflicto se expresa a través de los actores sociales organizados, como pueden ser los movimientos sociales, los sindicatos, las organizaciones políticas y los colectivos ciudadanos. También estos actores desarrollan estrategias para poder defender sus intereses, disputar el poder e influir en el Estado. Y acá aparece el concepto de acción colectiva, que implica cierta organización, objetivos comunes y capacidad de intervención en lo público también. También acá aparece la figura del Estado frente al conflicto, porque el Estado no es neutral frente al conflicto, porque puede regularlo mediante leyes e instituciones, o puede mediar entre partes también, o también tener la tarea de reprimir ciertos conflictos, como canalizar también demandas. Y esto refuerza la idea de que el Estado es también un espacio de disputa, no solo una estructura administrativa del poder en una sociedad. Damos paso a lo que es la semana 4, donde aparece la violencia política y la forma de ejercicio del poder. Porque la violencia como fenómeno político se entiende como el uso de la fuerza en el marco de disputas por el poder. No se limita solamente a hechos externos, sino que incluye múltiples formas. Por ejemplo, la física, la institucional y la simbólica. Esto implica ampliar la mirada más allá de la violencia visible. También tenemos que estudiar un poco más, algo que se observa también en sociología, pero lo traemos a ICSE también, que es el monopolio legítimo de la violencia, que es un concepto central en el que el Estado posee el monopolio legítimo de la violencia, es decir, es la única instancia autorizada para ejercer la fuerza de manera legal. O sea, el Estado puede utilizar toda la fuerza sobre una parte de la población, por ejemplo, pero lo hace a través de instituciones como fuerzas de seguridad o el sistema judicial también. Sin embargo, este monopolio es objeto de debate porque de alguna manera no puede derivar en abuso de poder, el Estado no puede hacer de alguna forma lo que se le cante, sino que también es percibido como legítimo por la sociedad también hasta cierto alcance básicamente, como podemos entender lo que sucedió en la dictadura militar de los años 70 en Argentina. También hay tipos de violencia política, porque se pueden distinguir distintas formas. Por ejemplo, la violencia estatal, que es ejercida por el Estado, en este caso lo que es la represión, la persecución política y el uso excesivo de la fuerza. También la violencia social o colectiva. Esta está llevada a cabo y ejercida por actores que no son estatales, como por ejemplo las protestas violentas, las insurrecciones o las acciones armadas, por ejemplo, guerrilleras o paramilitares. También aparece algo que es la violencia simbólica, que es un poco más sutil, pero más profundo también. Por ejemplo, imposición de sentidos, naturalización de desigualdades, dominación cultural, que se puede dar, por ejemplo, en las redes sociales o los medios de comunicación. También acá aparece la relación entre el conflicto y la violencia, porque no todo conflicto deriva en violencia, pero la violencia puede ser una forma de expresión del conflicto, y surge cuando falla el mecanismo de mediación o negociación.
Esto de alguna manera nos permite pensar distintos escenarios. Por ejemplo, los conflictos institucionalizados, que son democráticos, y los conflictos violentos, donde hay una ruptura del orden institucional, por ejemplo, lo que sucedió en el 2001 en Argentina. También acá aparecen los factores y los conceptos relacionados a la democracia y el conflicto y la violencia, porque en los sistemas democráticos el objetivo es canalizar el conflicto sin recurrir a la violencia, y para ello existen instituciones y normas, también espacios de participación para evitarlo. Sin embargo, cuando estos mecanismos fallan o son insuficientes, aumenta la conflictividad y puede emerger la violencia política, como se ha desarrollado históricamente en Argentina. También el poder, la legitimidad y la coerción está estrechamente vinculado al poder. Un poder es más estable cuando se basa en la legitimidad, por ejemplo, la aceptación social, y menos estable cuando hay de alguna forma insurrección al interior de la sociedad, porque depende exclusivamente de la coerción, el uso de la fuerza. Y esto permite diferenciar entre el poder legítimo y el poder impuesto. Y de alguna manera también nos ayuda a comprender, ya sea para la preparación de la materia, como también para la preparación en la vida social como ciudadanos de este país. Y entender un poco mejor a la sociedad. Hasta acá llegamos con la semana 4. Si te gustó el video, dale like y también suscríbete al canal para poder enterarte de los próximos videos que iremos subiendo semana a semana o día a día.